Los aranceles han vuelto a ocupar un lugar destacado en el debate económico desde que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y comenzó a utilizarlos tanto como una amenaza en las negociaciones como una herramienta para solucionar una larga lista de problemas económicos identificados. Su política de nacionalismo económico se inspira, de manera nostálgica, en el siglo XIX, cuando los aranceles eran la política comercial definitoria de los Estados Unidos, una política que supuestamente ayudó a mantener el impuesto sobre la renta en cero y protegió industrias prósperas. Entonces, si una vez funcionó para Estados Unidos, ¿podría volver a suceder? Es, al menos, una idea que vale la pena explorar, ya que promete la posibilidad de que los aranceles puedan crear el margen fiscal necesario para reducir los impuestos mientras se revive el antiguo corazón industrial de la economía más grande del mundo. Incluso los economistas más pro-globales admitirán que, ciertamente, existen razones para imponer aranceles que tengan sentido económico. Por eso, grandes economías en crecimiento como India, Brasil y, por supuesto, incluso China, todavía los utilizan de manera bastante intensa. Pero el mundo ha cambiado drásticamente desde la última vez que Estados Unidos utilizó aranceles con la amplitud y profundidad que se propone hoy. Hoy en día, los consumidores estadounidenses están acostumbrados a productos baratos, fabricados a través de complejas cadenas de suministro globales que dependen de barreras comerciales bajas. Los nuevos aranceles introducirían barreras que potencialmente obligarían a las empresas importadoras a aumentar sus precios solo para seguir siendo rentables. Esto significaría, en efecto, que los aranceles son simplemente una forma astuta de gravar a los consumidores. Aún así, los beneficios industriales, de empleo y estratégicos de los aranceles podrían seguir justificando una potencial reducción en el poder adquisitivo de los consumidores. Ahora bien, por supuesto, el debate reciente sobre este tema ha estado altamente politizado, pero al fin y al cabo, los aranceles son simplemente una herramienta económica. Como una llave inglesa, no son inherentemente buenos ni malos. Si necesitas apretar o aflojar un perno, la llave inglesa es muy útil. Pero si necesitas realizar una cirugía cerebral, quizás debas considerar usar otra herramienta. El punto es que las afirmaciones generales y simplistas sobre los aranceles son excesivamente reduccionistas, ya que generan diferentes compensaciones en distintos mercados, las cuales deben ser sopesadas para tener una idea del beneficio neto o del costo neto. Esto significa que el matiz es ahora más importante que nunca, así que, como siempre, tenemos algunas preguntas que responder. ¿Cómo funcionan los aranceles? ¿Qué podemos aprender sobre los aranceles de los pollos y las lavadoras? Y finalmente, ¿por qué podrían los aranceles seguir siendo válidos incluso si conllevan un costo económico? Mantente informado sobre la economía global. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para disfrutar de análisis y contenido exclusivo que te ayudará a entender el mundo financiero. No te lo pierdas. Únete a nuestra comunidad hoy mismo. Un arancel es un impuesto específico sobre los bienes importados, pagado directamente por la empresa nacional que los importa. Es un tipo de intervención gubernamental que se encuadra dentro del proteccionismo o incluso del nacionalismo económico. La idea básica es que un arancel sobre las importaciones las encarece. Como resultado, la producción nacional se vuelve relativamente más barata, por lo que el mercado sustituye los bienes importados por bienes producidos localmente, lo que fomenta la inversión, el empleo y el crecimiento industrial en la economía interna, mientras el gobierno obtiene una fuente adicional de ingresos. Este proceso se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Numerosos países a lo largo de la historia han utilizado los aranceles como medio para proteger y desarrollar su base industrial. Pero hay unos pocos países cuya historia de desarrollo está tan vinculada fundamentalmente al uso de aranceles como lo está la de los Estados Unidos de América, lo que hace que su imagen contemporánea
como proveedor principal del libre comercio global sea algo irónica. Con la segunda ley aprobada, después de la ratificación de la Constitución de Estados Unidos, siendo sobre un arancel allá por 1789, el Alexander Hamilton de renombre en Broadway respetó las ideas económicas fundamentales recién publicadas por Adam Smith acerca del poder de la mano invisible del libre comercio, pero las rechazó como regla general para desarrollar la industria y construir la riqueza nacional. Hamilton sabía que, a medida que Estados Unidos construía sus instituciones y obtenía la independencia política, el país no alcanzaría la independencia económica respecto a Gran Bretaña hasta que desarrollara una base manufacturera capaz de producir sus propios bienes de manera tan eficiente y competitiva. Europa ya había iniciado su revolución industrial y estaba produciendo bienes clave como acero, textiles, productos químicos, instrumentos de precisión y maquinaria, a precios relativamente bajos y a gran escala. La industria estadounidense estaba rezagada, con menos infraestructura, capital y mano de obra calificada. No podía competir con los productores europeos en el mercado libre, incluso con las significativas barreras tecnológicas al comercio internacional de aquel entonces. Y así se introdujeron los aranceles para encarecer las importaciones europeas, animando a los empresarios a establecerse en suelo estadounidense, fomentando la industrialización interna. La aprobación de la ley de aranceles más estricta se extendió hasta finales del siglo XIX, con la tasa arancelaria promedio sobre los bienes específicos llegando, eventualmente, a superar el 40%. Y funcionó. Las industrias estadounidenses explotaron. Los aranceles representaban el 90% de los ingresos federales y el gobierno de Estados Unidos estaba tan acostumbrado a obtener sus ingresos de los aranceles que el impuesto sobre la renta ni siquiera existía hasta 1910. Sin embargo, el uso de los aranceles fue objeto de un intenso debate en esa época, tal como lo es hoy. Mientras que la industrialización se concentraba en el norte, los aranceles más elevados perjudicaron indirectamente al sur agrario, que sufría por los aranceles de represalia europeos sobre sus exportaciones y bienes producidos por esclavos, como algodón, tabaco y caña de azúcar. El sur dependía de estas exportaciones como fuente clave de ingresos. El arancel Merrill fue una queja adicional para los estados sureños, que ya se estaban separando de la Unión a raíz de la elección de Lincoln y su intención de acabar con la esclavitud. Así que el debate sobre los aranceles en Estados Unidos no es algo nuevo. Pero avanzando rápidamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cambió de enfoque. La guerra había terminado, sus industrias se habían madurado y estaba listo para comenzar a competir como líder del libre comercio. Los avances tecnológicos en comunicación y transporte hicieron que el comercio fuera mucho más eficiente y los países comenzaron a especializarse para beneficiarse de los principios de la ventaja comparativa y de la ventaja absoluta. Tampoco ayudó que cada competidor global potencial de ese entonces hubiera sido reducido a escombros por los bombardeos. El libre comercio se consolidó como el orden económico dominante cuando la Organización Mundial del Comercio se inauguró en 1995, organizando la tendencia de décadas hacia aranceles más bajos. Y con ello, las cadenas de suministro continuaron desarrollándose en complejidad hasta el punto en que se volvió común que un producto final tuviera partes de 10 o más fabricantes diferentes o de distintos lugares del mundo. Durante todo este tiempo, el libre comercio dominó la política comercial en todo el mundo. Pero esto comenzó a ser seriamente cuestionado cuando el mayor defensor del libre comercio impuso aranceles históricos a su principal socio comercial en 2018. Y, debido a ello, contamos con pruebas recientes bastante sólidas de cuál será en realidad el impacto de los aranceles. Entonces, ¿qué podemos aprender de los aranceles estadounidenses durante este periodo? Para ello, debemos observar el electrodoméstico semidurable favorito de todos, la lavadora. Un artículo de investigación realizado por economistas de la Reserva Federal de Estados Unidos
ofreció una descripción bastante completa del impacto que tuvo el arancel de 2018 en las lavadoras. Se encontró que las empresas que importaban lavadoras trasladaron el costo del arancel a los consumidores mediante aumentos de precios, lo que también permitió que los productores nacionales siguieran el mismo camino e incrementaran sus precios a pesar de no pagar el arancel. La situación empeora porque el precio de las secadoras también experimentó aumentos significativos. Un producto que no estaba sujeto directamente a un arancel, pero que se convirtió en daño colateral, ya que ambos bienes a menudo se venden juntos. Sorprendentemente, al considerar el aumento en el precio de las lavadoras nacionales, así como de las secadoras, la elasticidad del arancel sobre los precios al consumidor fue superior a 1. En términos simples, esto significa que la carga adicional de precio que enfrentaron los consumidores fue mayor que el propio arancel, al menos durante el año o dos siguientes. La completa transferencia del arancel de 2018 a los consumidores también quedó evidenciada en informes de la American Economic Association y del Journal of Economics trimestral. En efecto, esto significaba que los aranceles eran simplemente una forma más astuta y compleja de gravar a los consumidores sin tener que llamarlo realmente un impuesto. En total, los aranceles de 2018 y 2019 impusieron alrededor de $80,000 millones en impuestos indirectos a los estadounidenses, lo que equivale a uno de los mayores aumentos impositivos en décadas. Ahora, esta parte ya era bastante conocida, pero los aranceles aún podrían valer la pena si el empleo adicional creado al proteger las industrias nacionales supera los aumentos de precios para los consumidores. En el caso específico de las lavadoras, el costo adicional del arancel para los consumidores ascendió a $1.5 mil millones anuales, mientras que solo generó ingresos adicionales para el gobierno por valor de $82 millones al año. Se crearon 1,800 nuevos empleos en Estados Unidos, lo que significa que cada empleo tuvo un costo para los consumidores de la asombrosa suma de $815,000 anuales. Esto es, claramente, una forma ineficiente de generar empleo. Sería mucho más eficiente financiar 1,800 nuevos empleos introduciendo un impuesto al valor agregado de una cantidad mucho menor. La evidencia también sugiere que los aranceles pueden dañar la industria tanto como pueden protegerla. Porque no son solo los consumidores quienes compran bienes importados, también lo hacen las empresas. La lavadora es un producto final, por lo que no es el mejor ejemplo para ilustrar el impacto en los insumos empresariales, pero ya sabes qué lo es: el acero. En 2018 se impuso un arancel del 25% sobre las importaciones de acero, y de repente las planchas, láminas, tiras, vigas, barras, varillas, tubos, palanquillas, blooms y losas que innumerables industrias estadounidenses necesitaban como materia prima se encarecieron. Esto redujo, en algunos casos, eliminó los márgenes de beneficio en industrias nacionales clave como la automotriz, la construcción y la maquinaria, lo que desencadenó despidos. Así que, a pesar de que el arancel incrementó el empleo en la industria nacional del acero y el hierro, en conjunto provocó una reducción neta en el empleo manufacturero, lo que significa que por cada nuevo contratado en la industria del acero en Estados Unidos, hubo múltiples despidos en otras industrias. El efecto neto negativo demuestra que existen muchas más industrias en Estados Unidos que utilizan el acero como insumo en la producción, en comparación con aquellas en las que el acero es el producto final. Por lo tanto, en este caso particular, los aranceles no protegieron contra la decadencia industrial, la aceleraron, al menos en los años inmediatos siguientes. La decadencia industrial también refleja las consecuencias perjudiciales de los aranceles de represalia impuestos por otros países, la inevitable contraofensiva en cualquier guerra comercial. A raíz de los aranceles de 2018, China impuso una serie de aranceles propios sobre Estados Unidos, orientados en gran parte a productos agrícolas.
Esto encareció las exportaciones agrícolas estadounidenses para las empresas chinas, reduciendo la demanda de estos productos y provocando menores ingresos en el sector agrícola. El gobierno de Estados Unidos evitó despidos masivos, pagando directamente a los agricultores y comprando productos agrícolas, pero esto tuvo un costo elevado. Se gastaron $61,000 millones en apoyar a los agricultores estadounidenses afectados por los aranceles chinos desde 2018 hasta 2020, lo que casi canceló por completo los $66,000 millones adicionales que el gobierno recaudó por los aranceles impuestos a China. Así que, ciertamente, los aranceles generan ingresos adicionales, pero a través de las represalias crean la necesidad de mayores gastos fiscales en otros ámbitos, por lo que es como un costoso juego de matar al topo. Y como resultado, es poco probable que los aranceles generen el dramático superávit fiscal que Estados Unidos necesita para alcanzar esa tan prometida reducción de impuestos sobre la renta. Ahora, es importante notar que estos estudios se realizaron solo 1 o 2 años después de que los aranceles entraron en vigor, lo que significa que solo podemos utilizarlos de manera confiable para entender el corto plazo, el cual es claramente perjudicial para los consumidores y muchas industrias. Pero a largo plazo, los factores de producción son, por definición, más flexibles, por lo que es totalmente posible que los aranceles puedan aportar más beneficios que costos, a medida que dichos factores se reubican hacia la producción nacional, generando inversión, empleo y crecimiento. Afortunadamente, existen aranceles más antiguos cuyos efectos se han desarrollado durante décadas. En 1964 se impuso un arancel del 25% a las camionetas ligeras importadas a Estados Unidos. Desde entonces, las camionetas y los SUVs se han convertido en los vehículos con mayor margen de beneficio para los fabricantes estadounidenses de automóviles, Ford, General Motors y Stellantis, sirviendo de salvavidas para la industria automotriz de Estados Unidos, en la que la deslocalización y la externalización estaban impulsando la decadencia industrial. Además, esto abrió la puerta para que competidores extranjeros invirtieran miles de millones en suelo estadounidense desde la década de 1980 hasta los 2000, con Honda, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz y BMW construyendo plantas de ensamblaje en el sur de Estados Unidos para emplear a decenas de miles. Los aranceles hicieron exactamente lo que prometían: proteger la industria nacional y fomentar la inversión a largo plazo. Pero también hubo desventajas. Al haber esencialmente solo 3 empresas dominando el mercado de camionetas ligeras y SUVs en Estados Unidos, la competencia fue mucho menor, lo que redujo la presión para innovar y aumentar la eficiencia. Y aquí radica el punto clave. Para que los aranceles funcionen, el gobierno debe asegurarse de que la industria nacional protegida sea lo suficientemente competitiva como para evitar la complacencia y el abuso del poder de mercado, de modo que los consumidores obtengan un trato justo. Si el gobierno va a bloquear la competencia extranjera, debe asegurarse de que exista una competencia interna adecuada. En última instancia, el arancel ha significado que, incluso hasta el día de hoy, el mercado de camionetas y SUVs en Estados Unidos no es tan ferozmente competitivo como podría ser, y esto ha perjudicado a los consumidores con precios más altos y menor calidad. Pero, incluso si un arancel está dirigido de manera apropiada y el mercado se mantiene competitivo, su efecto positivo aún será susceptible a maniobras ingeniosas para evadirlo. Cuando Mercedes-Benz inauguró su fábrica en Carolina del Sur en 2006, quedó claro que el arancel para SUVs había forzado, una vez más, a un productor extranjero a invertir en suelo estadounidense. Pero pronto se hizo evidente que, en realidad, Mercedes-Benz fabricaba sus furgonetas en Alemania, desarmaba las piezas en lo que podría llamarse el equivalente automotriz de un IKEA Flatpack, y luego las enviaba a Estados Unidos para ser reensambladas,
esquivando el arancel del 25% por una tecnicidad. Esto es claramente una ineficiencia creada por la barrera arancelaria. Para ser justos, Mercedes fue desarrollando gradualmente las capacidades de la planta con el tiempo, y ahora también ensambla los motores y las carrocerías, pero es un ejemplo interesante de hasta dónde llegarán los productores para evitar los aranceles. Otras estrategias para evadir los aranceles pueden ser peores, especialmente cuando estos se dirigen a países en particular. Por ejemplo, cuando en 2018 se impusieron aranceles a China, muchas empresas trasladaron sus operaciones de fabricación, pero no a Estados Unidos, sino a otros países como Vietnam o México, donde no se aplicaban los aranceles. También es posible evitar los aranceles enviando el producto a un país intermediario para que se le cambie la etiqueta y se reempaque antes de introducirlo en el mercado nacional. En definitiva, existen muchas opciones para que las empresas eviten los aranceles antes de optar por la alternativa, a menudo más costosa, de reubicar su producción en la economía nacional. Así que hay muchas variables y compensaciones que dependen de las especificaciones del arancel, de los mercados a los que se dirige y de los países afectados. Las declaraciones generalizadas sobre los aranceles de todos los bandos en este debate tan politizado ignoran estos matices, y ahí es donde reside el problema. Trump ha hablado mucho sobre los aranceles, pero no ha sido preciso en cuanto a cuáles desea imponer, lo que hace muy difícil evaluar el impacto económico. Si quiere imponer aranceles universales a todos los bienes que ingresan a Estados Unidos, entonces parece que cualquier beneficio industrial y fiscal se vería más que anulado por la perjudicial combinación de mayores costos de insumos, precios inflados para los consumidores y represalias. Este efecto neto negativo podría manifestarse tanto a corto como a largo plazo. Entonces, ¿por qué los aranceles no beneficiarían a la economía estadounidense ahora, cuando en el siglo XIX funcionaron de maravilla? Bueno, en aquel entonces, el transporte y la comunicación global eran lentos, los productos eran relativamente simples y la mano de obra interna era barata. Ahora, el transporte y la comunicación global son rápidos, los productos son más complejos y la mano de obra interna es costosa. La era del libre comercio ha hecho que productos complejos se produzcan a través de cadenas de suministro internacionales, donde los fabricantes se han especializado en gran medida y a menudo han aprovechado industrias fuertemente subvencionadas, con regulaciones laborales extremadamente laxas en las economías en desarrollo. Esto hace que la producción sea eficiente y los precios bajos. Por así decirlo, se ha descubierto el secreto. Se ha vuelto prohibitivamente caro para muchas industrias regresar a Estados Unidos a gran escala. Prefieren esquivar el arancel trasladando sus operaciones a otro país o asumir el costo y trasladarlo a los consumidores estadounidenses, lo que simplemente redistribuye dinero de los consumidores al gobierno sin necesariamente traer empleos de vuelta a Estados Unidos, que es el objetivo principal. Los aranceles siguen siendo una herramienta útil en una economía moderna, pero deben emplearse de manera precisa en lugar de forma indiscriminada y universal, donde se imponen aranceles sobre cosas que nunca fueron y que nunca podrán fabricarse en la economía interna. Y, para evitar un shock económico máximo a corto plazo, los aranceles deben planificarse cuidadosamente y aplicarse gradualmente, como lo hizo Hamilton, de modo que el mercado pueda prepararse y adaptarse, en lugar de amenazar con enormes aranceles que erosionen la confianza y dejen a los líderes de la industria inseguros sobre su próxima mejor decisión. Pero, aún así, incluso después de todo esto, se podría argumentar que hay algunos mercados en los que los aranceles son necesarios, a pesar de los costos económicos. A medida que el mundo globalizado se vuelve cada vez más tenso e inestable, los países se sienten menos cómodos al depender de naciones políticamente desalineadas para obtener sus productos. La dependencia es una vulnerabilidad que puede ser explotada,
especialmente en sectores estratégicamente importantes como los semiconductores, la energía, los vehículos, los minerales ferroviarios y los alimentos. Si ocurriera un evento que escalara dramáticamente las tensiones o incluso desencadenara una guerra, una de las primeras medidas sería embargar el comercio con el enemigo, lo que, si no se está preparado, podría dejar a una economía sobreexpuesta, incapaz de producir los bienes necesarios para sostener los medios de vida y la defensa. Estamos hablando de seguridad nacional, y en este punto, el debate sobre los aranceles se convierte más en una preocupación geopolítica que en una meramente económica. Bien, llegamos a la parte final. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver, amigo. Adiós.